¿Ya están viendo? Sí, ¿Sí? ¿Está todo bien? sí, Sí, Ok, sí, Carlitos, todo bien. sí. vamos entonces. Génesis 4 y 5. Le puse como subtítulo a los dos capítulos las dos simientes. Obviamente es continuación de la gran promesa que hace Dios en Génesis 3:15 de cuando le dice a la serpiente que eh, su simiente herirá en el calcañar a la simiente de la serpiente, pero que la simiente de la mujer, perdón, que la simiente de la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente, ¿sí? Pero también avisa en ese versículo de que va a haber enemistad entre esas dos simientes. Ahí se nos avisó en Génesis 3 y aquí en Génesis 4 vamos a empezar a ver cómo se desarrolla esto que ya se anunció en Génesis 3. Entonces vamos a iniciar con estos capítulos. Bueno, este es el esquema que ya les había comentado acerca de la doctrina correcta y la práctica correcta. Eso, conforme avancemos, iremos viendo este, eh, lo que hemos comentado, ¿no? Tratar de mantenernos dentro del camino, aunque a veces parezca que somos opuestos en lo que creemos, nos vamos a ir dando cuenta que solo estamos caminando a un lado o a otro del camino, pero mientras nos mantengamos firmes en el núcleo duro, este, Dios, Dios nos tendrá como parte de su pueblo, ¿no? Eh, Seguimos aquí en el punto de la caída, todavía no entramos a los patriarcas, justo el próximo, ya con Noé entraremos. Hay algunos que ya colocan aquí a los patriarcas, pero nosotros optaremos ahorita solamente por mencionar que Génesis 4 es consecuencia de la caída de Adán y Eva. Entonces, entramos a este punto que se le conoce como de Génesis del 1 al 11, se le conoce como la historia primigenia, la historia de los orígenes. Es como, estos son los orígenes de algo, estos son los orígenes de esto, estos son los orígenes del cielo, estos son los orígenes de... Van a encontrar esa palabrita varias veces a lo largo de todos estos 11 capítulos, porque lo que aquí pretende el escritor, en este caso ya dijimos que nos vamos a optar por lo que fue Moisés, pero especialmente lo que quiere Dios revelarnos en estos capítulos es de dónde se originó toda la condición, situación humana en la que estamos. El origen de todo, el origen de la creación, el origen del ser humano, el origen del mal, pero también el origen de la redención, el origen de la gracia. Ya vemos que Dios siempre otorga este momento de misericordia cuando cubrió a Adán y a Eva, cuando los expulsa para que no coman del árbol así. No dice para que nunca coman para siempre, solo dice así como están, no. Pero los que ya vimos, los que ya dimos la vuelta a la Biblia y vimos Apocalipsis hace un mes, recordamos que ahí está el árbol de la vida que es para acceso de todos. Justamente Dios lo resguardó porque no quería que en esta condición pecaminosa el ser humano fuera eterno, sino primero iba a optar por redimirlo, limpiarlo, para poderle dar nuevamente acceso al árbol de la vida. Entonces aquí estamos hablando de los orígenes no solamente de la creación, sino también, y del pecado, sino también de la redención. Ya desde el capítulo 3 pudimos vislumbrar que nos está hablando de Cristo. Esta simiente que se le prometió que la mujer tendría, que aplastaría a la serpiente. Pablo nos va a explicar en Gálatas y también en Romanos que es Cristo el que derrotó a la simiente de la serpiente, que derrotó el diablo, que derrotó el pecado, que derrotó a la muerte. Todo lo que entró como intruso, ya Cristo lo derrotó. Y en su segunda venida lo eliminará totalmente. Es primero la derrota y luego la eliminación total. Entonces, a esa etapa de ahorita, de Génesis 1 a Génesis 11, se le conoce como la historia de las primeras cosas. Y en situación, digamos, geográfica, nos encontramos aquí, ya fuera del Edén, al oriente,
ya fuera del huerto es donde el hombre está, ya no tiene acceso, perdió este punto de contacto, este templo, este lugar, este tabernáculo, este punto de encuentro en donde Dios se paseaba entre ellos. ¿Por qué? Porque al haber muerte espiritual, ya no puede Dios morar en medio de ellos, a menos que haya un remedio. Y a eso se va a dedicar toda la Biblia desde el capítulo 4 hasta la llegada de Cristo en Mateo. Entonces nos ubicamos geográficamente ya fuera del huerto y en términos, podemos decir, como de territorio, pues la mayoría coincide que la tierra de Canaán es muy posible ese lugar donde estaba el huerto y que la tierra acá donde estaba Babilonia era justamente la parte al oriente y que precisamente va a ser el recorrido inverso que va a hacer Abraham. Abraham va a salir de aquí, de Ur de los Caldeos, y regresar, Ur de los Caldeos, y regresar hacia esta región donde Dios le va a dar la tierra prometida, que no, más que nada es el reencuentro en esta comunión con Dios. Entonces el regreso de Abraham va a simbolizar este retorno al Edén, obviamente con todo lo que más adelante iremos analizando de qué es lo que se le pide a Abraham. En este contexto de Caín y Abel, que es el capítulo 4, voy a ir hasta donde yo pueda, versículo por versículo, por la importancia que tienen estos versículos, pero voy a ir también dando algunos saltos de cosas que parezcan bastante obvias. Y dice el texto, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Aquí en el primer momento vemos que la ley que Dios puso en la creación sigue vigente, concibió y dio a luz, pero también las consecuencias del pecado. No dudamos, aunque no lo diga el texto, que fue con dolor. Y entonces ya aquí vemos cómo la creación continúa pujante, pero el pecado sigue mostrando sus consecuencias. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ese primer niño que nace, Eva reconoce que es Dios quien está concediendo en su gracia, en su misericordia a este niño, ya que ellos pudieron haber muerto a raíz del pecado. Y ella sabe que esta vida que se está dando, todo donde aparezca la vida, es porque Dios no aplicó del todo la sentencia y continúa la vida física con la oportunidad de regresar al Edén. Y entonces Caín, el primer niño nacido en la tierra, tiene un nombre que apela a que es un regalo de Dios y fue un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y chequen el dato, Caín es el primogénito, el primero, Abel es el segundo. Esto va a ser muy recurrente en toda la Biblia. Los primeros, los primogénitos, que debían de ser el hijo mayor encargado de proteger a todos los demás hermanos y a las familias, porque el primogénito no era solamente un privilegio, también era una responsabilidad. Muchas veces los primogénitos no eran los que mantenían la fe y la simiente, como va a suceder en este caso Caín y Abel. Se repite varias veces en la Biblia, como vamos a ir viendo, pero también apela muchísimo a que el primer Adán falló y el segundo Adán fue el que cumplió. Entonces aquí vemos esto que Dios va mostrando de manera, le repito, como en semillas, ¿no? El primero, otra vez Caín, falla y el segundo, que es Abel, ese permanece fiel. Y nada más nos dicen que nacieron y dio a luz a su hermano Abel y solo nos mencionan su oficio. Uno fue pastor de ovejas y Caín, labrador de la tierra. Los oficios no nos indican nada acerca de cómo eran ellos, eran oficios que Dios había encargado que ellos hicieran, el labrar la tierra, el cultivar, el cuidar los animales, era parte del diseño divino. Entonces los oficios hasta este momento no nos indican nada de sus personalidades. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. El primero en traer ofrenda es Caín. El que toma la iniciativa es Caín. Y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Ahí vemos un dato interesante ya.
Abel no solamente trajo una ofrenda, sino trajo el primogénito y de lo más gordo de ellas. Ya en estos dos versículos el escritor nos está indicando similitudes y diferencias. Ambos sienten la necesidad de ofrendar a Dios, es decir, ambos todavía reconocen quién es Dios, pero están buscándolo de maneras diferentes. Uno de una manera común, con lo que la tierra da común, nada especial. En cambio, el otro buscando a Dios de una manera con lo mejor y con el primero. Aquí ya vemos estas palabritas, parecen muy a la ligera, pero nos están dando ya varios elementos de las personalidades de Caín y de Abel. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No nos explica el texto por qué Dios miró con agrado una y con desagrado otra, pero durante toda la Biblia Dios nos va a aclarar que lo que Él ve cuando alguien le trae una ofrenda es el corazón, es la parte que Dios le interesa conocer, la intención, ¿no? Y deducimos, no porque lo inventemos, porque la misma Biblia a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento nos indica que eso es lo que Dios evalúa a la hora de que una ofrenda le agrade o no, pues nos damos cuenta que el corazón de Caín no era recto delante de Dios y el corazón de Abel sí lo era. Y entonces se ensañó Caín. La palabra ensañar tiene que ver con se encendió su cara, se puso ardiente, se enojó con mucha ira y en gran manera y decayó su semblante, es decir, su semblante cambió. Ahí hubo algo que sucedió, su situación interna provoca que su aspecto externo sea notorio, que no está bien. Y entonces Jehová toma la iniciativa y se acerca a Caín al ver que esto está sucediendo, antes de que pasara algo. Es como este Dios, este pastor, este padre que está pendiente y antes de que suceda quiere advertirle para que no pase lo que por lo que se está observando puede suceder. Entonces aquí ya vemos esta característica divina de siempre advertir antes de emitir juicio. Dios nunca emite un juicio sin antes haber aplicado su advertencia, pero también haber dado su misericordia, haber otorgado un tiempo de misericordia. Y le dijo Jehová a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y aquí viene Dios a decirle las dos posibles situaciones. Si bien hiciereis, o sea, como si yo le dijera, si hicieras el bien, ¿a poco no serías enaltecido? Pero si no hicieres el bien, ¿qué está aquí Dios advirtiendo a Caín? Tu ofrenda no fue recibida. ¿Qué sigue? Si quieres hacer el bien, vas a ser enaltecido. ¿Qué sería el bien en medio de esta situación? Que Caín reconociera que algo no hizo bien en su ofrenda y intentara o mínimo le preguntara a Dios qué tenía que hacer y volver a ofrecer su ofrenda en otra actitud, reconsiderando su actitud anterior y colocando su corazón de manera correcta en su ofrenda. Esa era la oportunidad de hacer algo bien y Dios lo hubiera perdonado. Me hace recordar cuando Dios se le acerca a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Comiste del árbol que te mandé? Por supuesto que Dios lo sabe. Está esperando que Adán diga, yo respondo por mí y por ella, pero Adán inmediatamente dice, la mujer que tú me diste. Es entonces la intención de Dios con Caín es una pregunta, no que Dios ignore, sino que Dios está preguntándole por qué está pasando esto, pero si hiciera el bien en medio de esto que acaba de suceder,
él puede ser enaltecido, puede volver a ser colocado en alto. Pero si no haces el bien, si no haces esto, si no reconsideras, si no te arrepientes, si no tomas una actitud de humildad delante de Dios al ofrecer tu ofrenda, el pecado está a la puerta. Esta frase no está muy bien traducida, podríamos decir, pero lo que quiere decir es la bestia está a la puerta esperando a atacarte y destrozarte. El texto pone al pecado como una bestia a punto de devorar y le dice, está a la puerta esperándote. Pero aún así Dios también le dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pone Dios en este combate a Caín contra el pecado. Pero son las mismas palabras que Dios usó para poner a Adán y Eva en la sentencia. Recuerdan que se le dijo a Eva, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. No era un decreto de Dios, era una descripción divina acerca de cómo quedó la condición humana después del pecado. El deseo de Eva ahora lo tiene el marido y ahora el marido se enseñorea de Eva, consecuencia del pecado. Las mismas palabras, pero con unas variantes, Dios está utilizando con Caín y le dice, eh, a todo esto, a ti será su deseo. O sea, el deseo que esta bestia llamada pecado tiene sobre ti de dominarte, tú puedes tenerlo sobre ella. Y tú te enseñorearás de él si haces correctamente las cosas. O sea, era el momento crítico de Caín de o dominar al pecado y que el pecado fuera su siervo, o dejarse llevar y que el pecado lo gobernara y quedara señor de Caín. Y entonces en este duelo de dominio, de poder, que ya lo vimos con Adán y Eva y ahora lo estamos viendo entre Caín y el pecado, Caín, vean qué hace. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Aquí ya vemos un corazón con una intención que no cambió ni con la advertencia divina, sino él sigue el plan conforme ya el pecado que se enseñoró de él lo está gobernando. Y le dice, salgamos al campo, y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Primer asesinato que hay sobre la tierra. Un hermano, el primogénito, matando al hermano a quien tenía que cuidar y proteger. El primer homicidio en la tierra se da con un hermano mayor matando a su hermano menor. Aquí ya vemos las dos simientes. La simiente dominada por el pecado y la simiente del justo cuya ofrenda fue recibida ante el Padre. Aquí vemos dos tipos de culto. El culto de alguien que eleva ofrendas, pero de lo común y sin el corazón, y la ofrenda de alguien que a todas luces vemos que era alguien que conocía su condición y en su ofrenda, al haber ofrecido un animal y tener que sacrificarlo, estaba reconociendo que se requería la muerte para poder haber restitución. Hay muchos elementos que encontramos aquí en Caín y Abel, pero aquí se da inicio a estas dos simientes de las cuales ya se había advertido en Génesis 3. Ambas salieron de Eva, ¿sí? Y ambas podían ser pecaminosas porque surgieron después de la caída. Sin embargo, voy a enfatizar esto. Por lógica, los dos hijos debían ser pecadores. Pero lo que encontramos que hizo Caín era lo que naturalmente el ser humano, después de que el pecado entró, haría. Lo impactante del texto es lo que hizo Abel. No es normal que después de que sus padres cayeron en pecado y su descendencia nacía pecaminosa,
se encontrara un hombre justo. Y aquí Dios ya nos está mostrando de que a pesar del pecado, todavía puede haber comunión con él. Hay una ofrenda con el primogénito, con lo mejor, con una muerte de por medio, hay algo para recuperar la comunión con él. Es decir, no es anormal lo que hizo Caín, es lo que se esperaría de cualquier persona esclava del pecado. Es anormal lo que sucedió con Abel, que su ofrenda haya sido del agrado de Dios, porque nos indica que sí hay oportunidad para el humano a pesar de vivir ya bajo la esclavitud del pecado. Entonces, continuamos con el texto. Jehová le dijo a Caín, otra vez, ¿dónde está Abel tu hermano? Las preguntas de Dios son siempre para confrontar, pero también llevan esta esperanza de que la persona reconozca lo que hizo antes de que Dios dictamine su sentencia. Pero como ya vimos también en Adán y en Eva, esta intención humana de siempre culpar a otros, Caín no culpa a otros, no había otro. Pero si dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Precisamente era una de sus funciones como primogénito, guardar de sus hermanos menores. Y todavía se atreve a decirle a Dios si esa era su función. Obviamente al Dios preguntarle, ¿dónde está tu hermano Abel? Se infiere por lógica que sí era responsable de su hermano Abel. Si no, no habría razón de una pregunta tan directa a él. No solamente es por lo que le hizo Abel, sino por la responsabilidad que Caín tenía de cuidar de su hermano menor. Y entonces, eh, él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La misma pregunta que le hizo a Eva. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y encontramos un nuevo elemento, la tierra acusando, como si la tierra dijera, Señor creador, aquí hay algo que pasó y tienes que hacer justicia. Este elemento va a ser muy interesante también porque a lo largo de toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, vamos a ver al cielo y a la tierra como testigos, al cielo y la tierra como acusadores, al cielo y la tierra como esos que van a gritar que Dios cobre venganza por la maldad humana. Y es que no hay ser humano, no hay criatura que no esté entre cielo y tierra. Imagínense, aun cuando nos escondamos donde nos escondamos, la tierra va a decir, Señor, aquí hay algo, haz, cobra venganza. La sangre de tu hermano Abel, dice, clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Es decir, la tierra ya no va a dar su fruto para Caín. Él se dedicaba a eso y ahora el castigo es que la tierra ya no le dé fruto. Ya Caín no puede dedicarse a labrar la tierra porque ahora la tierra fue testigo y ella acusó y ahora ella no va a dar su fruto por sentencia de Dios para Caín. Caín tiene que dedicarse a otra cosa. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Aquí quiero tocar el tema de hacia dónde se fue Caín. La Biblia nos menciona que hay un castigo que Dios le da y el castigo es no solamente expulsado del huerto que ya estaba, sino ahora expulsado aún más al oriente, es todavía más lejano de el huerto del Edén. Y eh, hay un tema que siempre es recurrente en las redes, en muchos lados, acerca de esta marca que Dios le pone a Caín. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Por qué Dios no mató inmediatamente a Caín
después de esta gravedad que cometió Caín, porque el pecado de haber matado a su propio hermano era altísimamente grave. Merecía la muerte inmediata. Sin embargo, volvemos a ver esta actitud de Dios misericordiosa de conceder la vida física para dar oportunidad de arrepentimiento. Pero Caín sabe que si Dios no lo sentenció con la muerte física en ese momento, cualquiera lo va a poder matar. Y entonces justamente esa es su petición a Dios, pero no vemos ninguna petición de arrepentimiento, de perdón. Él solamente quiere cuidar su vida física. Y aquí está el grave error de Caín. No solamente, no solamente quedó como esclavo del pecado, hizo lo que el pecado le indicó que hiciera con su hermano, sino cuando Dios se presenta y le da la oportunidad de reivindicarlo, él prefiere solamente no morir físicamente. No le interesa más allá que que su, que su vida física. Dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Es decir, Dios le garantiza a Caín que no permitirá que alguien lo mate. Muchos dicen que si la marca, que si fue una estrella, que si fue el ojo, que si... Es más, he escuchado, no sé si ustedes han escuchado, algunas teologías terribles que dicen que fue el color de la piel y que Caín se puso negro y a partir de ahí por eso la raza negra es maldita. Es puras cosas totalmente fuera de lugar, sin sentido, e incluso que yo creo que Dios aborrece esas ideas. No hay nada que indique que esa fue la marca de Caín. La marca no es algo físico, es la garantía de que Dios le da a Caín: yo me encargo de que nadie te mate físicamente. Es decir, aún más Dios le está garantizando a Caín que no tenga miedo por la muerte física, que va a haber garantía de que nadie lo va a matar, pero esa es la oportunidad que tiene Caín para que en ese tiempo él pueda arrepentirse, pero obviamente Caín ni ve esta bendición, ni ve esta misericordia, ni tiene la menor intención de hacer un acto de arrepentimiento o una ofrenda de arrepentimiento, absolutamente nada. Su única preocupación es su vida física. Eh, Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. La palabra de Nod significa errante, es decir, habitó en tierra de nadie, habitó de aquí para allá, habitó donde podía habitar. No es un lugar en específico, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Aquí tocamos la pregunta que nos hizo Rebe. ¿Con quién se casó Caín? Por lógica, es o una hermana o una sobrina. ¿Por qué decimos por lógica? Porque justamente Adán ya había dicho que el nombre le puso a Eva, porque era madre de todos los vivientes. Con este nombramiento se infiere que no había otra mujer, que no había ninguna otra criatura, que no había otras creaciones alternativas, sino es la única mujer madre de todos los vivientes. Pero también, como más adelante lo veremos, se nos indica en el texto que Adán y Eva, aparte de que vivieron muchos años, 930 creo que vivió Adán, tuvieron hijos e hijas. No se nos indica en qué momento se casó Caín, pero por la longevidad con la que tenían, por los años que vivían, pudo haberse casado él grande con una de sus sobrinas, con alguna de sus hermanas más pequeñas, y en términos bíblicos, en este momento no era ningún pecado grave el casarse con hermanos, pues porque así tuvieron que hacerlo todos al inicio de la humanidad, si es que partimos de la idea que Adán y Eva son los primeros seres humanos creados. Entonces, tuvo que ser así. Genéticamente, estaban recién salidos del Edén y sus genes eran muy buenos, de tal manera que no producían ninguna situación anormal. Con el tiempo, esto es algo también interesante,
de la creación para adelante, vean cómo la edad va reduciendo y vean cómo, podemos decir, la genética se va deteriorando, de tal manera que hay un momento en que es Dios mismo el que da la ley de que no se casen con familiares cercanos. Y va a hacer eso ya en el desierto. Pero de aquí para atrás, Abraham se casó con su media hermana y vamos a ver varios datos de que mientras este momento estaba, no era pecado por la circunstancia con la que se estaba dando todo el desarrollo de la creación. Pero es Dios mismo quien va a indicar el momento en que esto ya no debe de continuar y cambiar. Es lo mismo que va a pasar con la alimentación. Hay un momento en que Dios dice que comen en la creación puros vegetales, pero hay un momento en que Dios va a indicar ahora pueden comer de todas las criaturas. Entonces, vamos a ver que hay ciertas reglas que Dios va indicando conforme va avanzando la historia humana y hay ciertas leyes que Dios pone que son perpetuas, son desde el principio hasta el final. Entonces aquí era la respuesta que quería darles. Eh, eh, si ya el lunes pasado dijimos que Adán y Eva sí eran la primera persona, las primeras dos personas con las cuales se inició toda la humanidad, entonces por lógica Caín se tuvo que haber casado o con una hermana o con una sobrina. ¿Por qué mantenemos firme esta idea? Porque el Nuevo Testamento ratifica que el primer hombre y la primera mujer son Adán y Eva y que Cristo al venir como segundo Adán da inicio a una segunda humanidad, a una segunda creación. Entonces, tenemos que mantener la lógica del Nuevo Testamento que nos está ratificando esto, para de ahí deducimos esto que estamos comentando de Caín, aunque la Biblia no nos los diga textualmente. Ahora, lo que yo me refería hace rato de no detenernos demasiado en este dato, aunque sí haya estas posibles respuestas, es porque el sentido del texto no está en la genealogía de Caín. La preocupación del texto, como vamos a ver en el capítulo 5, es la genealogía de la simiente de los que sí creían en Dios. Y aquí ya vemos que en la simiente de Caín, todo lo que lleva Caín con él, el pecado ya se enseñorea de él y él enemistado con la tierra. Él es el primero que construye una ciudad, según lo que se está narrando aquí. Eh, Vuelvo a insistir en lo que ya dije hace como 2 o 3 lunes. Lo que aquí leemos en la Biblia no es historia humana o historia científica como hoy a niveles intelectuales se realiza. Es historia teológica, es decir, es verdadero todo, pero desde la revelación de Dios. Es como Dios observa el recorrido de la humanidad, no como los humanos registramos los datos históricos. Las dos son verdad, pero tenemos que ubicar bien que una es vista desde arriba hacia abajo y la que conocemos como historia de la humanidad tiene su validez, pero no podemos perder de vista que es vista desde abajo horizontalmente. Entonces, a eso se conoce como narraciones histórico-teológicas y no histórico-científicas. Es decir, la primera ciudad teológicamente hablando la construyó la simiente de la serpiente. No queremos decir que Caín sea hijo directo de la serpiente en el sentido natural. Recuerden que Jesús utilizaba esta frase cuando se refería a los fariseos. Le decía, ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo hacéis. Cuando la Biblia habla de esta idea de hijo de, más bien se refiere a las características de. Entonces, la simiente de la serpiente a la que se refería Génesis 3:15 es alguien que va a hacer lo mismo que la serpiente, y ese es Caín. Entonces, aquí ya nos está dirigiendo el texto hacia que sigamos a Caín a dónde va. Ya construyó una ciudad y eh, le puso a la ciudad el nombre de su hijo, como glorificando a su hijo. Es decir, aquí ya notamos a un Caín que ya incluso está eliminando todo lo que sea de Dios y ya no es una ciudad que glorifique a Dios o que tenga un nombre que apele a Dios. Él ya le pone un nombre de su hijo, algo de él, algo que salió de él. Y entonces
y nos empiezan a dar la primera genealogía de la Biblia, es la genealogía de la simiente de la serpiente. Es la primera genealogía y nos van a dar 7 generaciones, a diferencia de la de Génesis 5, que va a ser la genealogía de los que invocan a Dios y van a ser 10 generaciones. Aquí vamos a ver también esta relación del número 7, número 10. Y entonces dice, y Enoc le nació Irad, a Irad engendró a Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Aquí lo que notamos es Lamec, descendiente séptimo de Caín, ya está distorsionando el diseño divino. Es un hombre o una mujer de acuerdo a lo que Dios diseñó en el Edén. Ahora Lamec tomó para sí 2 mujeres. Aquí ya empezamos a ver cómo la descendencia de Caín empieza a crear sus propias reglas de lo bueno y lo malo, empieza a hacer sus propios diseños para sus ciudades. Y vean el poema que elabora, el primer poema bíblico es de la simiente de Caín. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Es decir, en la simiente de Caín se empezó a dar este elemento de habitar en tiendas y criar ganados, la ganadería y todo este tema ya digamos industrial, dedicarse a un oficio porque ya la tierra no le iba a dar a Caín su fruto. Y luego el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. La música, la belleza de la música surge en la simiente de Caín. Y, y Sila también le dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro. Y vean, todas las ciencias, las artes, la tecnología se empiezan a desarrollar en la simiente de Caín, se enfocan en algo que satisfaga o supla o sustituya su salida del oriente. Esas cosas son malas para nada. Son garantía y prueba de que la creación sigue vigente a pesar de la maldad de ellos. Dios sigue mostrando que los creó a su imagen a pesar de que su imagen esté distorsionada. Siguen ellos creando, haciendo y ejerciendo esta ley que se dio en el Edén de llenar la tierra y sojuzgarla, conociendo todas las artes, todas las ciencias de ese momento, construyendo la primera ciudad. Entonces, ¿por qué puedo asegurar que eso no es malo, aunque haya salido de la simiente de Efraín? Porque lo vamos a ver después, justamente retomado por el pueblo de Dios. Vemos al final en el Apocalipsis que Dios tiene una ciudad, que Dios hay músicos y cantores en los coros celestiales, o sea, no hay, eso también es parte del diseño divino. Lo maravilloso, creo yo, de estos textos no es caer en esta falsa idea que ya he escuchado en otros lados de que ven la música todos los orfebres y los que se dedican a la ganadería son cosas del diablo. Esa es una mala interpretación, no es lo que el texto está diciendo. El texto está asegurando la creación de Dios sigue viva y sus leyes siguen vivas a pesar de la intromisión del pecado. Y entonces termina este texto diciendo, Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, el primer poema que les decía, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. No se sabe si este poema Lamec lo hizo porque ya había matado a alguien por una herida y por un golpe, o estaba advirtiendo de que él sería capaz de matar a alguien solo porque lo hirieran o porque lo golpearan. Lo que nos está mostrando el texto es el nivel de maldad que va creciendo a la par de las cosas que van construyendo. Es tanto la ley de la creación de lo que Dios quería que el hombre fuera y construyera y creara, pero a la par también el pecado va creciendo.
si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y es primera vez que encontramos esta frase en la Biblia. 70 veces 7 quiere Lamec vengar a quien se atreva a hacer algo más que la sentencia que Dios le puso a Caín. O sea, él quiere más de lo que Dios, de la sentencia que puso a Caín. Jesús va a transformar esta sentencia y va a decir que el perdón debe de ser 70 veces 7. Vean la relación que hay. Aquí Lamec hablando de 70 veces 7, la venganza. Y Jesús retoma esta frase y dice 70 veces 7 el perdón. Quizás no habían visto la relación. Jesús no se inventó la frase. Él sabía de dónde había surgido el pecado. Y el pecado conlleva venganza hasta 70 veces 7, más incluso de la sentencia que Dios da de solamente 7 veces. Pero es Jesús que dice que justamente el perdón es lo que debe llevar ese nivel, ese grado, 70 veces 7, y transforma esta sentencia de venganza en una frase de perdón. Y el texto sin avisarnos nos regresa con Adán. Ahí lo deja y nos regresa con Adán y dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido. Y no pierdan de vista esta frase. Sustitución, alguien que viene a sustituir a otro. Este elemento de la sustitución, Cristo que viene en sustitución por nuestros pecados. Entonces, este tercer hijo de Adán y Eva, Set, viene a mostrar que aún la creación sigue vigente, pero aún la simiente de la mujer sigue vigente, no la destruyó Caín. Vean la implicación que tenía el, el hombre injusto matando al justo. Esa tendencia se va a repetir a lo largo de toda la Biblia. Siempre el injusto busca matar al justo, nunca es al revés. No piense, no pensemos que, no, la mía sí es una batalla justa, yo soy el bueno y le hice mal al otro, pero porque yo soy el bueno. La Biblia repetidamente dice, no, nunca un justo busca dañar ni siquiera al injusto, pero el injusto siempre busca matar al justo. Y lo vamos a ver cumplido justamente en Jesús. El injusto matando al justo, o los injustos matando al justo. Aquí ya lo veíamos, pero lo que va a terminar el texto diciendo, pero hay un sustituto, la simiente de la mujer aún sigue viva, sigue la posibilidad de que se cumpla esta promesa de Dios, y es Set quien va a tener esta misión, digamos. Adán y Eva tienen la esperanza de que Set sea quien derrote a la serpiente, y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, vean cómo va a terminar el texto. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Es decir, es el primer registro de un culto que personas realizan a Dios. El momento cuando se usa la palabra invocar tiene relación con una reunión en donde están clamando, adorando, alabando, suplicando o pidiendo perdón a Dios. Es a partir de que nace Set y nace su hijo Enos, los hombres empiezan a invocar el nombre de Dios. Y aquí ya nos estableció el Génesis 4 las dos simientes. Ya nos hizo un recorrido por la simiente de la serpiente y ya nos avisó de que la simiente de la mujer, esa que trae la promesa, ya inició. Ya hay hombres invocando a Jehová. Todo el capítulo 5 se va a enfocar en la simiente en esta simiente de los que invocaron el nombre de Jehová. Quiero avanzarle, no lo voy a leer todo porque, como ustedes ya notaron, es muy repetitivo, pero sí le voy a dar los elementos claves de este capítulo 5.
Otra vez va a decir, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Vuelve a retomar lo que ya dijo al principio del Génesis. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, es decir, tenía la imagen de Dios, pero también ya tenía la naturaleza caída. Entonces ya es un hombre nacido a semejanza de Adán, con ambas situaciones, la parte divina de creacional, pero la parte ya caída de Adán. Y vean este recorrido que va a ser el texto como si fuera un poema, como si fueran unas rimas, y va a decir, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. O sea, primero el nombre de la persona, cuánto tiempo vivió, o sea, hay vida y bastante, 130 años. Luego engendró un hijo, se sigue cumpliendo la creación porque no solamente hay vida, sino se engendran hijos. Y llamó su nombre Set, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró más hijos y más hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Leo el segundo. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. ¿Qué nos está diciendo el texto con esta frecuencia, con esta circularidad que nos va dando en el texto? Que la creación sigue, pero las consecuencias del pecado también están. Y murió, y murió, y murió. Al leerlo nosotros nos emocionamos con las primeras frases, la creación sigue, pero al terminar ese pequeño círculo recordamos, pero el pecado permanece. Y entonces lo que cada genealogía, o al menos esta, nos está indicando es eso, la muerte, la consecuencia del pecado en la vida física se cumplió también, pero fue postergada por Dios para mostrar su misericordia en esta simiente de la mujer. Fue postergada, pero al final de cuentas iban muriendo uno por uno. Y todo parece indicar que todo este capítulo así va a seguir durante 10 generaciones. Pero de repente nos encontramos con algo sorprendente en medio de esta genealogía. Y los invito a ver en versículo 18. Vivió Jared 170 años justamente en la generación 7, en el hijo 7 después de Adán. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Hasta ahí todo igualito. Y luego da un giro al texto y dice, y fueron todos los días de Jared 970 años, 72 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué quiere decir este cambio, este giro de tuerca aquí en medio de este texto que parecía repetitivo hasta el final? Que hay una opción que Dios da para no morir. ¿Cuál es? Caminar con Él. ¿Qué significa caminar con Dios en la Biblia? Caminar junto a Él, seguir sus pasos, hacer lo que Él dice, creerle, confiar en Él, obedecerlo. Y eso hizo Enoc. Él, a diferencia de Caín, él sí siguió todo lo que Dios le decía, no solo en lo bueno, sino incluso, no lo dudo, en su arrepentimiento, en su fe, en su convicción de su situación y buscando a Dios para que saliera de esta condición de muerte espiritual. ¿Lo logró? Sí, porque no murió físicamente.
teniendo la garantía por la muerte espiritual en que nació de que iba a morir físicamente, al haber caminado con Dios, ahora nos da a nosotros la certeza de que sí hay posibilidad de evitar la muerte física caminando con Dios. Es decir, Enoc coloca en el texto desde Génesis 5 la esperanza de la resurrección. Ahí está colocada, aunque pasemos de largo y rápidamente este texto. Todos murieron, pero hay uno que no, porque caminó con Dios. No significa que los demás no hayan creído, porque fue la generación que invocaba a Jehová, sino que el nivel de comunión que no consiguió con Dios fue tal que Dios quiso librarlo de la muerte. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Es esperanzador saber que en medio de la muerte hay vida y vida, incluso no gustó él la muerte, como después dice Apocalipsis, porque Dios lo llevó. Y vemos que es la excepción porque después de él viene el hombre que vivió más sobre la tierra, fue el hijo de Enoc. Esta es la ironía. El hombre que más vivió sobre la tierra murió primero que su padre, porque su padre nunca murió. Y es Matusalén quien va a regresar el texto a la misma circularidad de y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y terminando esta generación, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Y ya nos introduce el texto para la siguiente parte que va a ser todo lo que Dios hizo con Noé. Pero ¿por qué le puso Noé? Curiosamente la palabra Noé significa o es muy parecida a la palabra que en hebreo significa descanso. Lamec, el Lamec de la generación de la simiente buena contra el Lamec de la generación de la simiente de Caín. El Lamec de la simiente de Set dice, porque quizás diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Es decir, Lamec, el padre de Noé, le pone Noé con la esperanza de restituir, de regresar, de otra vez volver al descanso, porque el diseño de Dios para la creación, los 6 días estaban dirigidos como propósito final, el descanso, la armonía eterna con Dios. Y entonces aquí vamos a ver el reinicio, como decimos, ¿no? El reseteo de la creación. Noé como el nuevo Adán, pero como veremos después, este nuevo Adán no fue tan diferente al primer Adán. Todavía faltaba en que viniera un verdadero segundo Adán que cambiara todo. Pero aquí ya nos avisan y concluye el texto diciendo, vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y de Noé cambia también el rumbo del texto y dice nada más y nos anuncia, vivió 500 años y engendró a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y ahí nos deja en suspenso el texto esperando el siguiente paso. Con esto podemos decir que en esta genealogía son 3 los personajes que nos anuncian de ese que habría de venir. El Cristo, el Mesías, la simiente de la mujer, quien derrotaría a la serpiente y quien quitaría el pecado. Esos 3 son Set, el que sustituyó, Enoc, el que caminó con Dios y no vio la muerte, y Noé, el que cuando nació su padre, podemos decir, profetizó que en él encontraría descanso la tierra, cosa que sucedió porque fue después de Noé que Dios dijo que no volvería a maldecir la tierra. Preferí irme con el texto, pero aquí les voy a enviar luego la presentación.